Barbaramente Mal Influencer. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Barbarito Mal Influencer. Esta vez tengo el gusto de tener a Roberto Fuentes, una persona que en realidad ha estado influyendo mucho en la parte privada, política de nuestra sociedad. ¿Cómo te sientes, Tico? Muchas gracias, Toño. Me siento muy contento de por fin estar aquí. ¿Sí? Ya hasta me sentí ofendido de que veía muchos amigos aquí sentados. ¿En qué momento? ¿En qué momento? No, sí, es que pues obviamente tenemos una lista muy larga y también vamos buscando el detalle de que sea como armónico los invitados, y esta vez ya empezamos con la parte donde tenemos, pues de cierta manera yo digo influencers desde muy joven. Entonces, pues, Tico. Mejor. Es más fácil. Como los cuates me dicen. Como los cuates. Tico, eres ingeniero financiero, ¿cierto, Fran? Así es. Ok. Verdadero. Verdadero. Egresado de una escuela del estado de Tlaxcala. Así es, estudié en la Politécnica. Justo hoy he estado pasando por ahí, que llegué de Ciudad de México. Y decía, no manches, ya se ve bien distinta. Cuando yo estudié ahí, ni la calle pavimentada estaba. Y ahorita, ya de lejos, la verdad se ve que ya la universidad creció muchísimo. Pero sí, orgullosamente estudié aquí en el estado de Tlaxcala. De hecho, ya es una de las universidades referentes La del Autónoma estado, y la Politécnica, sí, sin duda. del estado. Bueno, pero vamos a andar. Obviamente sabemos que nos conocemos desde hace un buen de años. Ajá. Pero todo comienza. No es cierto, tu parte también profesional es una, pero también de los proyectos y en las iniciativas siempre has estado involucrado, ¿cierto? Sí, siempre he sido como ese cuchillito de palo, como el hijo incómodo en la familia, que no se está quieto, ¿no? Y yo creo que empecé en este activismo social y político cuando estaba terminando la prepa, por ahí de 2009. Ok. Porque, o sea, cuando tú vas en quinto semestre, desde cuarto ya estás ahí como diciendo qué voy a estudiar, ¿Qué voy a hacer de mi vida? todos los de aquí de Tlaxcala que queremos irnos a Puebla o a Ciudad de México, y hay unos que al final ya tenemos 1000 planes y tu familia te dice te quedas aquí, ¿no? Entonces, cuando todos mis compañeritos estaban haciendo eso, yo estaba constituyendo una fundación. Okay. Con un muy buen amigo nuestro que tenemos en común, con el buen Rafa Salas. Estaba construyendo una fundación y pues tenía los 18 años cumplidos y ya teníamos una fundación con sede en Tlaxcala, en Oaxaca, en Quintana Roo, en Nayarit, y tuvimos por ahí un pequeño capítulo en Colombia. Que fue un proyecto relacionado Teníamos, originalmente era un proyecto político, pero después se convirtió en una idea que solucionaba dos problemáticas, que era el rezago habitacional y la contaminación, porque nos dimos cuenta que podíamos construir casas ecológicas con botellas de PET, ¿no? Entonces, pues ahí andábamos haciendo nuestros pininos de constructores con la prepa terminada, ¿no? Sí pasa, que va de la mano. Hay que también entender eso, que el activismo y el bien social tienen las dos fuentes, la política y también la parte social, ¿cierto? Sí, fíjate que ahí nos enfrentamos a todo, porque yo llegaba con mi familia, por ejemplo, y les decía, oye, es que pues ahora necesito pues un poquito de lana, y la verdad es que nuestros papás nos apoyaban hasta donde podían, pero era para construir una casa a alguien más, ¿no? O sea, no era de, necesitas como para ir y tomar un curso para la universidad, nada, no era porque, oye, pues también hay que comprar como pues tortas y todo pues, para la gente que nos está ayudando a construir, ¿no? Pero por ejemplo, desde ahí fue muy extraño el cómo nos enteramos de esa iniciativa, porque no sé si te acuerdas que, claro que te vas a acordar porque eres de la misma rodada, en el 2009 teníamos en el mail las cadenas, ¿no? Okay. Estas cadenas buenasas que te decía, reenvíalas a todos tus contactos y no te mueres en 20 minutos. Y así, yo me acuerdo muchísimo. Y entonces recibimos Roja recibió una de esas cadenas con una presentación PowerPoint, pero ni siquiera era el archivo de la presentación, o sea, era el editable. Ok, ¿no? O sea, era el literal PowerPoint. O sea, alguien subió el PowerPoint y se lo empezó a mandar todo, ¿no? De una señora en Bolivia que construía casas ecológicas con botellas de PET, Ok. ¿no? Ingrid Bacalís. Y hasta el final venía su nombre y tal. Pero pues ya en la cadena tú podías ver la cantidad de personas que lo habían leído, ¿no? Y pues al ser el editable, pues también no sabía si era verdaderamente cierto. Ok. Y yo creo que ahí nosotros nos hicimos la primera pregunta
que sin duda cambió nuestra manera de pensar y sin duda a qué es lo que nos dedicamos hoy en día. Fue si Bolivia puede, ¿por qué Tlaxcala no? O sea, ¿por qué nosotros no? O sea, gente que esté en una situación de pobreza extrema, pues digamos que check, ¿no? Sí. O sea, y botellas de PET, check, tenemos. Entonces, pues imagínate de 2 chamacos de Tlaxcala, pues ¿cómo buscas a alguien en Bolivia? Ok. Entonces, lo único que se nos ocurrió, hoy por ejemplo, pues entras a tu celular y lo único que se nos ocurrió fue justo buscarla en Facebook. Facebook salió en el 2008. Ok. Facebook tenía nada, nada. Y en el 2009 la buscamos y todo, y entonces nos contestó ese mismo día. O sea, de, órale, qué padre, no sé qué, me encantaría ir a México, jalo. Ok, o sea, Sí, y ahí, ¿sabes qué? Empezó nuestro primer reto. Porque era, pues sería vivir en Bolivia. O sea, no es como traerla de Oaxaca. Sí. ¿No? Conseguir lana para vuelos. Y pues la señora vino con invitados. ok. ¿No? Y luego, pues decíamos, no, pues es que sí hay un chorro de familias en situación extrema y situaciones complicadas. Pero pues ahora sí, en serio, búscala, ¿no? Y ya venía una condición, que tengan un terreno amplio y propio. Y que se dejen ayudar. Y que se dejen ayudar. Que quieran que los ayuden. No manches, y entonces dijimos, ¿qué pasó? Y encontramos a una familia, la familia Valeriano Méndez, de San Pablo del Monte, del barrio de la Santísima. La familia Valeriano Méndez, don Pedro es albañil y doña Isabel se dedicaba al hogar, pero vivían en un cuartito de 3x3. Ok. Y ahí dormían ellos dos con sus 8 hijos. ¡Hala! O sea, fatal, fatal, o sea, no había drenaje, no. O sea, solo era un cuarto. Solo era un cuarto y ahí ellos vivían, ¿no? Entonces, pues ya. Y luego la siguiente tarea que nos puso Ingrid fue, junten botellas. Y nosotros, mira, a juntar botellas. Y juntamos una montaña de botellas. Nosotros dijimos, no, pues ya está chido, ¿no? Ya, check. Va a venir la experta, nos va a enseñar. Y llega Ingrid y la llevamos. Y es como, pues tú sabes, perfecto, tú das clases cuando tus alumnos saben que hicieron algo bien y hasta lo presumen, ¿no? Y hasta casi te dicen, profesor, ¿va a revisar la tarea? Sí. O sea, nosotros así ya nos surgía llevar a Ingrid a que viera las botellas. A que viera las botellas, la casa, el terreno, teníamos todo, ¿no? O sea, después de terminar el tour de Tlaxcala, de hoy aquí, hicimos una rueda de prensa, de todo, la llevamos y se forma toda la familia, ¿no? De película y dice, está muy padre, el terreno es suyo, sí, es nuestro, ok, y las botellas y nosotros aquí están las botellas, no, por eso, pero eso es una parte, ¿no? Y nosotros, son todas. No manches, ahí nos enteramos porque nunca nos dijo que necesitábamos hasta 200,000 botellas Para la construcción de una casa, o sea, de 150 a 200,000 botellas. Y ahí digamos que en promedio teníamos unas 5 o 6,000. Ok. Que en cantidad Sí. se ve muchísimo porque pues, el PET no estaba aplastado, ¿no? Como comúnmente lo reciclamos. Y entonces nos dicen, si no las tienen, me regreso. Y nosotros, no manches, pues ya pagamos los vuelos, ¿no? Sí. O sea, ya gastamos. Aguanta vara, ¿no? Bueno, ahí empezó la primera, ¿no? Pues la gente de la comunidad se sumó, la gente del barrio de la Santísima se sumó a donarnos botellas. Mira, nuestros propios amigos, y ya en la casa, yo les decía en mi casa, me voy de fiesta, mamá, pero pues es por el proyecto. Sí. O sea, yo necesito Es botellas. altruismo. Es altruismo, yo necesito botellas, ¿no? Y pues, nos tocó, por ejemplo, también tener que ir a rellenos sanitarios a buscarlas, pero pues no son gratis porque pues la comunidad de pepenadores ya están organizados y el plástico se vende, entonces no te la dan. No sabes, la sufrimos. Fue una casa, la primera que hicimos aquí en Tlaxcala, la familia quedó muy contenta, tardamos un poquito en terminarla y a la par que íbamos terminando esa y como fundación dijimos, oye, ¿sabes qué? Se puede vivir de esto. Y entonces tuvimos un chorro de mentorías de emprendimiento. Ok. Uno de nuestros grandes aliados fue Ashoka y Avancemos, que es como digamos como una incubadora a nivel internacional. La sede aquí en México está en la Ciudad de México y ellos nos ayudaron bastante para además crear el modelo de negocios. Ok. O sea, porque como fundación está padrísimo,
pero también ustedes tienen un modelo que se puede vender. Ok. Y por ejemplo, de ahí surgió la idea de, bueno, supongamos que esta era la botella, pues la teníamos que rellenar de arena hasta que quedara dura como un ladrillo, y ese ladrillo era 4 veces más resistente que el concreto. Okay. Para eso tuvimos que hacer pruebas de laboratorio en la UAM Xochimilco, y entonces ya le íbamos metiendo un poquito de ciencia y un poquito de información dura para que nos creyeran, ¿no? Y después dijimos, oye, en hacer un ladrillo te puedes llevar 20 minutos, porque no tiene que quedar huecos de aire ni nada. ¿Qué hay que hacer? Una máquina, ¿no? Una máquina. Y entonces empezamos el proceso de la patente de la máquina, okay, ¿no? Para llenarlo. Y luego dijimos, es que no podemos decir que son ecológicas, porque alguien una vez nos hizo una observación de que nosotros no podemos ir diciendo que son ecológicas porque usábamos cemento. Y nosotros, pues, son ecológicas por el lado de que estamos reutilizando, pues, 100,000 botellas, ¿no? Y dijimos, no, pero pues, este don al final tiene parte de razón. O sea, sí, los dos bandos tenemos parte de razón. Dijimos, ¿por qué no? Entonces empezamos a hacer ahora pruebas, porque dijimos, a ver, pues antes no existía el cemento debe tener, ¿qué? 200 años, ¿no? La verdad es que sí, no sé, ¿no? Pero mira, las pirámides siguen fijas y no es a Pasco, ¿no? No es del Cruz Azul, ¿no? Y nos dijimos, ¿cómo le hacían? Y entonces yo me acordé que mi primer trabajo fue ser guía de turistas de la ciudad de Tlaxcala, hice mi servicio social, y mi primer trabajo fue ser guía de turistas de aquí a la derecha, me sabía la explicación perfecta de Potlán y toda la fachada, cada figurita lo sabía. Y entonces ahí me acuerdo que una parte del recorrido decíamos que la parroquia de San José, aquí en el centro, está hecha de argamasa, y la argamasa lleva huevo, ¿no? Y entonces yo dije, tengo una idea, ¿no? Y esa idea se fue construyendo y empezamos a investigar un poco para aprovechar lavado del nopal y hacer una nueva arcilla y hacer esta mezcla lo más ecológica que se pudiera. Y entonces si tú visitas la casa de San Pablo, está bien padre porque las paredes son como bicolor. O sea, aquí es como de, mira, en esta parte le poníamos más arena que cemento y se ve de un color. Aquí era más cemento. Aquí sí le intentamos poner nopal de miel. O sea, fue como nuestro laboratorio. Al final esa casa fue un laboratorio que sin duda nos abrió muchísimas puertas. Esas puertas terminan en que un tlaxcalteca ya estuvo en una franquicia internacional, sí, que es TED, ¿de acuerdo? Así es. ¿Por ese proyecto fuiste invitado? Fui invitado. A dar las conferencias cuando llegó la marca a México. Llegó a México. Ahorita la verdad es que la marca ya se ha tropicalizado mucho y ya está bien que hay TED muy en particular en universidades y ya en algunos municipios. Ya digo, a mí me da muchísimo gusto que este formato ya se pluralizó, ¿no? Pero por ahí de 2012, ¿no? Cuando llega a México la franquicia, se hace un primer TED, una serie de TED Talks en Ciudad de México, como de emprendedores bien fregones, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, me acuerdo mucho que era Isla Urbana, que es un proyectazo en Ciudad de México para captar el agua de lluvia, ¿no? Y después dicen, oye, pero se organiza con Ashoka, que te digo que fueron grandes aliados nuestros, y nos decían, oye, nosotros tenemos un buen de emprendedores con proyectazos jóvenes o más chavos, o sea, no precisamente ya que llevan cierto camino recorrido. Entonces nos hacen la invitación y a mí salgo sorteado, ¿no? El dedo me señaló y dice, vas tú, ¿no? Porque pues a mí me gusta la platicada, ¿no? Y entonces me dicen, pues tienes que contar tu proyecto. ¿Qué era el de las casas? El de las casas. Y la verdad es que, te voy a ser bien sincero, me dijeron TED y yo decía, ¿qué es TED? Porque pues no sabía, ¿no? O sea, la verdad es que en el 2012, pues todavía no estábamos pegados al celular y que todo, la verdad es que todavía. Pero fíjate, digo que cuando tú saliste y yo lo vi, para mí fue de wow, o sea, dije, no manches, porque yo ya había visto desde la universidad, cuando estudié, conferencias en TED de Estados Unidos, y decía, no manches, y cuando te vi dije, ay, perro. La neta sí, porque te voy a mencionar que a la par también concursaron en los premios MTV. Más o menos. Mira, a ver, vamos por partes. Me invitan al TED y yo dije, ¿qué es esto? No tengo la menor idea. Y entonces me pongo a buscar y veo un par de conferencias y dije, sí está fregón, ¿no? O sea, sí se ve de cachete. Sí, o sea, esto no es como pasar a exponer en la escuela. Sí, ¿no? O sea, no se va a valer llevar mi papel bond, ¿no? No voy a poder leer la presentación. Ni mis acetatos, ¿no? Entonces,
O sea, ahí nos dieron como una mentoría y todo, y de la nada, la franquicia mandó a uno de los organizadores gringos a México a capacitar. Y teníamos unas sesiones grupales y ya después las reuniones con John Rossi, porque no se me va a olvidar su nombre nunca. Eran ya personales, pero a mí me citó en el Starbucks del Reforma 222. Yo dije, jalo, ya ahí voy, ¿no? Y ya nos presentamos, oye, ¿de qué se trata tu proyecto? No sé qué, ya le cuento lo de las casas, cómo surgió, todos los beneficios. Para ese entonces ya estábamos buscando, ya estábamos en trámites para que los cuentavientes de Infonavit pudieran ejercer su crédito con nosotros. No, íbamos con todo. Sí, ¿no? sí, sí recuerdo, porque platicaba con Rafa y era Sí. ya... Y entonces me citan ahí y yo saco una hoja en blanco y me dice, a ver, ten. Y yo, ¿cómo no? Tengo una pluma, ¿cómo no? ¿Qué hago? En una cuartilla, Roberto, explícame tu proyecto. O sea, ya me contaste, pero la verdad es que pues no he profundizado. En esa cuartilla lo tengo que entender. Jalo. Y mira, uno es perfecto hablando bien de nosotros mismos. Claro. Entonces, mira, yo me eché todas las porras posibles y que hemos ganado esto, hicimos esto, tal, el beneficio, todo, ¿no? Lo leyó. No, pues sí se entiende. Y luego el John dobla la hoja. Me dice, a ver, ten. Ahora en la mitad. Ajá. Y vio mi cara, ¿no? Porque pues expresivo soy. Me dice, pero no sabes hacer la letra más chiquita, ¿eh? O sea, normal. Ok. Media cuartilla. Aquí está. Joven Don John. Don John. Aquí está. Y la ve y, órale, sí, se entiende. Y la vuelve a doblar. O sea, ya vamos en 4. A ver, un párrafo. Ay, ahí se pone bueno, ¿no? Sí. ¿Qué hago? O sea, y ahí está. Y todavía me dice, mira, va lo más importante. Y sacó su celular. Me dijo, debe de caber en un tuit. Explica qué es liderazgo joven y qué son las casas de botellas en un tuit. Que cabe mencionar que antes los tweets no podías generarle... No había hilos. Exacto, no había hilos. Solamente permitía 140 caracteres. O sea, sí, o ya sea, es está. bien interesante. Ahorita la verdad es que ya. Sí, ahorita ya te echas tú mismo con un buen Ya hilo. está, es como, abro hilo. No, o sea, ahorita la verdad es que es una maravilla. Sí. Pero ahí en un tweet. Y entonces me dijo, la gente no tiene el tiempo ni los mismos intereses que tú. Sí. O sea, la primera tú contaste pues todo lo que a ti te gusta. Y después fuiste priorizando, así cuál es lo importante, ¿no? O sea, la verdad es que para ese entonces ya habíamos ganado un par de premios. Ok. ¿No? Y ya tú propiamente empiezas a decir, a ver, este premio, pues ya dices, este me da como más caché. Este sí lo dejo, este no. O tal conferencia que hemos dado, o sea, una que dimos en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, entonces sí, de Concepción, pero mira, seguros de mí mismo, ¿no? Que ya empieza a priorizar y ver ya un tweet. Me dijo, esa es la esencia de tu conferencia. O sea, tienes que hacer que la gente, porque va a ir gente plural, o sea, no va a ir gente de la construcción. No. O sea, esa es la esencia de TED, que va gente muy profesionales muy fregones de cierta área y humanos de a pie como nosotros vamos a aprender de ellos, ¿no? Y entonces me dijo, ya te entendí tu proyecto, ya sí tienes una idea, si lo logras, ese era el filtro. Tal vez si yo no llegaba al tweet, me decían, no estás listo, ¿no? Llegué al tweet y luego me dijo, ¿cuál va a ser tu esencia de la conferencia? ¿Qué les quieres decir? O sea, porque por un lado sí está padre que les digan, no, pues las casas se hacen así y todo, pero pues no es como que alguien va a salir y va a construir su casa. Sí. O sea, ¿cuál va a ser tu mensaje? Y entonces yo la construí en un sentido de que todos los proyectos se pueden ir armando como una casa. Okay. Y yo ponía un ejemplo, o sea, nosotros cometimos el error y decía, nosotros empezamos por el techo en lugar de por los cimientos. Okay. O sea, nosotros empezamos construyendo una casa sin tener una figura legal y sin tener estudios ni nada, ¿no? Los estudios de sustentabilidad, ¿no? Entonces esa fue mi esencia del proyecto. Que se va relacionado al emprendedor social. Exactamente. Porque te fijas más en ya hacer para ayudar, no tanto como el de voy a generar una empresa y una vez que tenga la empresa ayudo. Ajá. Sino va al revés. O sea, nosotros fue todo lo contrario porque la verdad es que pues yo hasta la fecha, o sea, 10 años después, todavía si alguien te dice, oye, ¿vivías en una casa de PET? A la vuelta, hombre. Sí. ¿No? Dime.
¿no? Entonces, O hay gente que también te puede decir, yo me la puedo hacer ajá, de PET. ¿no? Sí. Y que no sabían, ¿no? Entonces nosotros por eso tomamos la decisión de empezar al revés, Ok. ¿no? Porque pues todo el mundo nos decía que no a todo, ¿no? A veces era bien triste. No, sí, yo recuerdo, porque el amigo en común Ajá. nos platicaba y entre nosotros era así de, mejor sigamos estudiando. Exacto. Sigamos Hagamos otra cosa, otra orden de tacos. Exacto, sí. Y luego, a la par de ese momento, estuvimos nominados a la primera edición de los MTV Millennial Awards Sí. en el 2013. Los Miau, que ahora ya son más famosillos con los TikTokers. Pero yo, por ejemplo, o sea, es que aparte de todo bruto soy, había una categoría que se llamaba lo más viral. Hoy decir viral, así este video se hizo viral, ¿no? Es que es muy común. Sí. Pero en ese momento, el rato yo era, ¿qué es viral? ¿Qué es esto? O sea, no entendemos nada. O sea, porque nosotros dijimos, son los premios de MTV, pero como los premios de MTV gringos, ¿no? La mejor canción, ¿no? Y esto de lo más viral, y no sé qué, y no sé qué es esto. ¿No? Qué Rarísimo, rarísimo. Pero había una categoría social, que esa categoría la patrocinaba Bicola, ¿no? Que era la categoría Bicola Piensa en Grande, ¿no? Y ahí estuvimos nominados 4 personas, 2 mexicanos, un proyecto colombiano y no recuerdo si el otro era de Ecuador, no sé, pero 4 en Latinoamérica, porque los premios eran los Miau Latinoamérica, la primera edición. Y ahí era, no manches, otra cosa, ¿no? Porque ya no era como de llegar a una universidad a dar una conferencia o algo así, era ya Convencer. social, Ok. y en un ambiente como de mucha diversión y muy raro, como algo viral, ¿no? Y en un canal grandotote. Y yo me acuerdo que me dijeron, ¿dónde gustan que pasen por ustedes? Y nos mandaron una camioneta a Tlaxcala, así a las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana a tocar. ¿Qué es esto, no? Y que te dan unos pesitos para viáticos, nos hospedaron en un superhotel en Ciudad de México. Y yo así casi, pues aquí viene mi abuelita, o sea, no se apure, joven. Me puedo quedar. Yo acá, o sea, no, ustedes son invitados acá. Y llegar, por ejemplo, y los premios, ¿no? O sea, en esa edición estuvo Ana Paola, ¿no? Estaba muy de moda en ese entonces Nosotros los Nobles, la película, Okay. y algunos de ellos presentaban categorías, y mira, nosotros, pues ya qué más quieres, ¿no? O sea, Sí. y yo, por ejemplo, ahí que yo estaba en la universidad, dije, ya más o menos empezaba a meterme un poquito en política. Dije, esto es una campaña. Esto es una campaña. Entonces, hay que hacer campaña. Ok. Y yo hice un trato con uno de mis maestros. Le dije, oye, esto se gana con votos. Y no está limitado el número de votos que una computadora puede emitir. Ok. Entonces, ¿qué te parece si me regalas una semana de tus clases? Dijo, ¿cómo que quieres, Roberto? Y yo, bueno, si le vas a dar clases a segundo B, cítalos en el laboratorio de cómo. Y toda la hora, pues que voten. Que voten. Y yo ahí voy a estar revisando. Si hacen otra cosa, pues ahí regáñalo, ¿verdad? Porque me llevaba muy chido con ese maestro. Me dijo, órale, bájalo. Me ayudó, bueno, una semana votando mi laboratorio de bots. Votando. A alguna de las escuelas de prepas aquí en Tlaxcala que yo ya había ido a compartir el proyecto, me permitieron regresar para ahora contarles la nominación a este premio y pues que votaran, ¿no? O sea, yo estaba en campaña, ¿no? Nomás en Tlaxcala. Cabe también aclarar que era válido para todos los participantes. Sí, porque Sí. luego somos de, ¿cómo que hizo Vea. eso el proyecto tal? No, o sea, en ese momento también no había tanto limitación para las votaciones. No, espérate, ¿y sabes qué? Cuando nos dio el miniski, Bueno, cuando Juanes el cantante, puso un tweet de pueblo colombiano, hay que apoyar a nuestro paisano Juan David Aristizábal, voten por él. Y nosotros, no puedo competir contra Juanes. O sea, ok. Juanes puso un tweet en su cuenta personal para que votaran por Juan David. Por el proyecto de Por Colombia. el proyecto de Colombia, el proyecto ganador, por cierto, de buena nota. Y dijimos, no manches, o sea, yo estoy aquí, nomás mi maestro en la universidad está ayudando, ¿no? O sea, y nosotros decíamos, pues intentábamos acercarnos como al gobierno local y todo, o sea, güey, o sea, tenemos una gran nominación, o sea, es una serie de premios raros, pero al final es internacional, o sea, se vale, ¿no? Y Sí, porque no es lo mismo decir México de Tlaxcala. Exacto, ¿no?
Y bueno, la verdad es que quedamos ahí en segundo lugar. Ok. Nos fue padrísimo, conocimos gente muy padre. Justo Juan David, quien ganó, está estos días en México. Y le escribí para ver si nos podemos ver el fin de semana allá en Ciudad de México. Él siguió trabajando en sus proyectos y todo. Pero de ahí, por ejemplo, surgió una alianza estratégica con Big Cola. Ok. Porque dijimos, oye, nosotros construimos casas, tú haces refrescos. Y ahí ¿No? está parte de nuestra materia prima. Y la agencia de publicidad de Big Cola, con sede en Nueva York, para ese entonces, ya también Rafa, que mi socio, nuestro amigo, ya se había ido para allá a estudiar. Hubo hasta la invitación a participar en el Festival Internacional de Cannes, Ok. que uno de los comerciales de Big Cola los querían hacer en la casa de botellas de cristal. Ok. O sea, o querían ya seguir construyendo con nosotros, ¿no? O sea, la verdad es que nosotros vimos ese concurso como otra puerta total que se nos abrió para ahora tener ya como aliado estratégico pues a un grandote de Una refrescos, ¿no? refresquera, sí. O sea, porque quieras o no, pues Big Cola ya es un Ya es. grandote, ¿no? Ya es un grandote. No manches. Ajá. No, esa no me la sabía. ¿No? No, y Ahí tengo mis secretos. ¿no? de ahí, mira. Ok. Empieza. T. Después MTV. Bueno, casi a la par. Ajá. Ok. Pues en parte de que Big Cola los quería para hacer una campaña Ajá. publicitaria alrededor de lo que hicieron. Sí. ¿En qué momento pues, se tiene que no continuar ahí, sino separar este camino? Porque ahí es cuando empieza el otro camino. El otro, fíjate que fue bien duro, porque era muy padre el activismo social. Aquí en el estado ya era como una Roberto Fuentes, Ok. tal, o sea, Rafa Sala. Y de la nada se me invita a trabajar a la Cámara de Diputados. Ok. Y yo me acuerdo que lo platiqué con el equipo en la fundación, para ese entonces ya éramos un equipo un poquito más grande, ya no sonamos rápido, ya éramos un equipo más grande. Y les digo, oigan, me están invitando a trabajar en la Cámara, o sea, la diputada con la que voy a trabajar, la conozco hace muchos años, pues está bien chido. Y mira, así como no entendía nada de lo social, porque yo quería que tú tengas un proyecto social y todos te ayudaban, así de, tengo una buena idea y todos me van a ayudar y lloras en las noches, lloras. Que de hecho, bueno, un paréntesis, normalmente muchas de las empresas sociales no sobreviven. Porque normalmente ahora sí que sí se apoya a lo social, que a veces el recurso es lo que falta. ¿O sabes por qué? Porque al final, una vez, yo en una de las conferencias que di, dije ahí algo y noté que uno de los maestros de esa escuela como que no lo vio bien, pero yo decía, al final llega un punto en el que la idea de tu proyecto es secundario, O sea, ya cuando va creciendo, ya lo importante no era nuestra casa, o sea, sino ya eran los temas administrativos, Sí. y, o sea, y tus estados financieros y tal, ¿no? Sí, pues el ciclo del... Y, por ejemplo, ya cuando teníamos sesiones con inversionistas, ya es lana, ¿no? O sea, sí está bien bonita tu casa, sí, pero mi lana cuando regresa. Sí. ¿no? O sea, yo tuve sesiones como las de hoy de Shark Tank, ¿no? En las expos, en Expo de Enverdecer, o hubo una que hicieron que era World Innovation Expo, ¿no? Y era igualito que Shark Tank, ¿no? Esas sesiones de inversiones. Que es algo que decía apenas Marcus en Shark Tank, bueno, uno que participa en Shark Tank, decía, hay que entender que cuando tú vas a abrir una empresa es porque vas a generar dinero. Ya quitarnos ese estigma de, ay, no es una empresa porque es mi hijo y tengo que sufrir. Por eso te digo, a nosotros nos dijeron, está bien padre que sea fundación, hagan una constructora. Okay. O sea, se vale ganar dinero. O sea, proyectos sociales, altruistas, háganlos, buscan patrocinios, pero se vale ganar dinero. Al final, si logran patentar el ladrillo, vendan, ¿no? Sí. Y entonces me invitan a trabajar a la cámara y yo digo, amigos, acuérdense que siempre participamos en convocatorias de gobierno y tal, o sea, porque fuimos finalistas, por ejemplo, para el Premio Nacional de la Juventud, ¿no? Ya como empresa hay un concurso que se llama el Clean Tech Challenge. En la primera edición nosotros nos quedamos en la ronda 32 como una de las 32 empresas mexicanas más sustentables en el país, ¿no? Y yo dije, si entro a trabajar al Congreso, está bien fácil, porque entonces ya, pues yo voy a ver la forma de, pues, que la lana caiga aquí, ¿no? Porque se podía anteriormente que las organizaciones, las ONGs, podían aplicar a ciertos recursos, muchos de fondo perdido, algunos créditos y tal, y pues yo dije, sí,
Y entonces me enfrenté a otro mundo que no conocía. Lo viste como una alianza. Ajá, yo lo vi como una alianza. Yo dije, pero yo entré pensando en que, no manches, yo sigo el liderazgo joven. Y la verdad es que ya que entré al Congreso, primero que me encantó, me gustó muchísimo. Originalmente me hicieron una invitación para estar en el equipo de la diputada un par de meses, porque ella presidía una comisión especial. Las especiales son ciertas comisiones que se crean para algún tema en específico, y ya después, ya que se resuelve ese tema, o ellos se ponen de acuerdo y dicen, hasta aquí podemos dar, la comisión se disuelve. Entonces, regiones en lo que está aquí, y literal una vez me dijo, es que fíjate que estamos redactando una nueva ley, y literal es para que alguien nos ayude a eso. Y yo dije, no manches, yo voy a poder ayudar a escribir una ley. Ay, mire, va. Ok. Y a la par yo decía, tengo mi tarea de liderazgo joven. De buscar también. Y la verdad es que no era tan fácil, ¿eh? O No. sea, ya llegué a un mundo en el que son 500 diputados, ¿no? 500 diputados, y la verdad es que sí trabajé con una diputada muy chida, ¿no? O sea, de las importantes de los 500, Ok. ¿no? Y entonces era otro mundo, ¿no? Era otro mundo que me gustó muchísimo. Hubo un día que se iba a discutir presupuesto, ajá, y sube la diputada a su oficina y con que manda de mayo, pues yo te llevaba que te gustó un mes, ¿no? No sé. Y nos dice, recuerden que mañana es dormir aquí, ¿eh? Y se voltea y me dice, tú también, que te expliquen. Y pues yo no sabía que la sesión de presupuesto empieza a las 11 de la mañana y termina a las 11, 1 de la tarde del día siguiente. Porque es el arrebatadero de lanas para proyectos, porque antes los diputados federales había un ramo específico que podían, en el ¿no? que ellos podían etiquetar lanas. Sí, sí. Y yo me acuerdo que esa noche, o sea, en el estilo y afloje de los coordinadores parlamentarios, tal, la diputada nos decía, acabo de conseguir $1,000,000. ¿Qué tenemos de $1,000,000? Y antes, pues era esa chamba de regresar al Estado y las reuniones con los presidentes municipales Para ver proyectos. para ver proyectos. Ok. Entonces, yo me acuerdo que en la oficina teníamos las carpetas, ya con los proyectos listos. Aquí había proyectos de hasta $100,000, 200, medio millón, 1,000,000 tal. Y entonces ella decía, necesito uno. Y entonces, pues también los evaluamos y vemos el orden de prioridad, ¿no? Ok. O sea, porque había quienes pedían la rehabilitación de calles, techumbres, tal. O sea, había de todo, ¿no? Había de todo. Entonces ahí los teníamos, tengo tanto. A correr al pleno, ¿no? Y corríamos, ¿no? Entonces empecé a entender eso y empecé a ver otra forma en la que serías, que yo podía seguir ayudando claramente, y ahora era una contribución a México muy padre, ya trabajar en el Congreso Federal. Ok. Y entonces arranqué en el 14, tuve la fortuna de colaborar en esta comisión especial, también en la Comisión de Hacienda, ¿no? Pues el Congreso tiene dos comisiones chonchas, presupuesto y Hacienda, ¿no? Y entonces yo estuve en el equipo de Hacienda, y pues si veías a esas dos oficinas cómo pues llegan gobernadores, cómo llegan presidentes municipales de ciudades que dices, ah, perro, o sea, yo nomás lo veo a usted en la tele, ¿no? O sea, en sí, pues por proyectos de lanas y de lana pública, ¿no? Pues, que los gobernantes buscan cómo ir mejorando las ciudades que les toca dirigir un par de años. Entonces ahí me tocó, y por ejemplo vi que había otra forma de ayudar ahí, ¿no? Se ha estigmatizado mucho la función de los diputados federales, ¿no? Okay. Y yo no sé quién nos dijo que un diputado federal tiene la obligación de darnos dinero. Ah, ok. La verdad es que no sé quién nos lo haya dicho, porque su función es legislar. Okay. O sea, crear leyes, modificarlas, bien. Pero pues le piden apoyos de todo, ¿eh? O sea, te juro que llegaban apoyos, solicitudes de apoyos hasta para fiestas de 15 años. No manches. Así Como padrino, ser mi padrino. No manches. Eso, padrinos de generación de kinder, no tienes una idea de cómo llegan, ¿no? Y entonces, justo los diputados tienen una partida especial de gestión social, que es en la que se apoyan muchas de estas situaciones, ¿no? Y ahí también, pues tú valoras, ¿no? Pues la idea de la gestión pues, no va a ser apoyar una fiesta de 15 años, sí, ¿no? Pero, por ejemplo, sí puedes apoyar a una festividad de carnaval, que ya es algo más cultural, y apoyas un poquito para los trajes que son carísimos, ¿no? Okay. Y ahí era otra manera de poder ayudar, ¿no?
Y poco a poco me fui involucrando más en esto, En la política. en la política, en el servicio público, y llegó un punto en el que ya mi camino social estaba ya muy separado. Porque, por ejemplo, cuando estaba aún en la fundación, me invitaron a formar parte del primer consejo juvenil de la Embajada de Estados Unidos en México. Ah, eso era una pregunta a la que iba. Con el entonces embajador Wayne, que él venía de ser embajador en Argentina, y él allá tenía un consejo de jóvenes. Ok. Y entonces llega a México y dice, ¿dónde está mi consejo juvenil? Y era, híjole, de un embajador, bueno, no, pues no hay, ¿no? Y entonces crean este consejo, y yo era el único de Tlaxcala, todos los demás, bueno, el único foráneo, todos los demás eran Ciudad de México y Toluca, ¿no? Ok, O sea, sí. bueno, Ciudad de México, ¿no? Y yo era el único de Tlaxcala. Y ahí mi primer acercamiento con la embajada, por ejemplo, fue porque me invitaron de Ashoka, fueron personal de la embajada a hablarnos de medio ambiente, y me hice muy amigo hasta la fecha de Daniel Rocha, que él colabora en el área de energía de la embajada, y me dijo, oye, siempre en el Día de la Tierra hacemos un bazar en el patio de la embajada, ¿quieres venir? Y yo, sí, ¿no? Pues sí, o sea, a veces Le dije, sí, o sea, uno nomás entra a la embajada a la parte del cónsul, ¿no? Sí, Y ya, ¿qué vas a conocer adentro? ¿No? Yo, jalo, por supuesto. claro. Y entonces, claro, teníamos nuestros rotafolios, ¿no? O sea, mal. O sea, yo hoy, como que volteé para atrás a ver cómo eran nuestros stands y todo. Ni una lonita impresa, nada, eran cartulinas con fotos. Ok. Con hojas normales, hojas bond impresas a color que las pegábamos. Y entonces, una parte del evento era que el embajador pasaba a saludar a cada uno de los expositores, y a mí me dice que su abuela construía justo bardas y pequeñas cositas en California, como botellas. Entonces, que nuestro proyecto le había recordado mucho a su infancia y todo, y yo, ay, gracias. Pues ¿no? sí. Y entonces de ahí, justo yo creo que se acordaron de mí y me invitan a formar parte del Consejo Juvenil de la Embajada. Ah, ok. En el 2014-16. Ese ya me lo eché a la par de mi trabajo en el Congreso. Ok. Ahí es donde yo ya estaba dobleteando, ¿no? Lo social y ya el servicio público. Y, por ejemplo, en la parte del consejo estuvo bien padre otra forma de ayudar. Porque yo siempre me he asumido como persona de Tlaxcala. O sea, yo donde voy, oye, Tlaxcala, oye, mira, yo soy ese, ¿no? Me echan la burla de las escaleras eléctricas y hasta copelo tantito, no, Sí, sí. el chiste es que hablen, ¿no? Que sepan. Y me invitan al consejo, y por ese entonces, el entonces presidente Obama se soltó el pelo y se inventó una iniciativa que se llamaba la Fuerza de las 100,000, que eran 100,000 becas para mexicanos. Ok. Para lo que tú quisieras hacer. O sea, había becas hasta para campamentos para irte a estudiar inglés. O sea, becas así, lo que tú quisieras, pero pues había un tema, o sea, político entre los países de apoyar a México de esa forma. Y entonces, un día nos mandan llamar al consejo. Hasta ahí yo entendí para qué era el consejo, ¿no? Ok. O sea, porque dicen, ¿qué hacemos, no? O sea, nos reunimos y platicamos pues entre nosotros, o sea. Y tú, pero eso sí, la foto, ¿no? Ajá, eso sí, la foto con la bandera gringa, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de ahí, no sabes la cantidad de gente que me empezó a escribir que si les podía ayudar con la visa. Y yo, oigan, amigos, no es como que entras al consejo y te dan sello. O que llegas y, por favor, 3 visas. Ajá, sí, no. Somos tres, no pasa, pero hasta la fecha, O sea, hasta Ok. la fecha hay mucha gente que me sigue relacionando, que pues tengo cuates ahí y tengo muy buenos amigos todavía ahí, pero yo ya... Sí, es otra cosa. Me invitan de vez en cuando a algún evento, o yo me cuelo, ¿no? De los eventos públicos que veo ahí, voy y llego y saludo a quien me encuentro, ¿no? Pero la Fuerza de las 100,000 nos dicen, oigan, es que en la Casa Blanca están muy preocupados porque los mexicanos no están aplicando. Entonces quieren saber por qué. Y pues ustedes son jóvenes. Pues van. ¿Y qué hay que hacer? No, van a tener una llamada con el director de este programa, que él está en la Casa Blanca, no sé qué. Perro. Y uno mira balbuceando el Yes It Is. Sí. O sea, yo que si el cornflakes y el oh yeah, ¿no? O sea, así. Entonces, para empezar, nos citan en una de las salas de juntas dentro de la embajada. O sea, ya la experiencia era distinta, ¿no? Y bien fregona la sala, o sea, ya se micrófonos por todos lados, cámaras abiertas, tomas. No, yo decía, wow,
¿no? De todas las reuniones que yo he tenido con funcionarios mexicanos, no se miran igual, ¿eh? No se miran igual. Y entonces nos dice este señor, oigan, ¿por qué los mexicanos no están aplicando a esto si toda la información está en la página? Y entonces yo me acuerdo que dije de una forma lo más políticamente correcto que pude, le dije, mire, don director Güero, pues no es que uno quiera ser grosero, pero la verdad es que los mexicanos solamente entramos a la página de la embajada pues cuando vas a sacar tu visa, ¿no? Porque pues le tienes que buscar qué necesitas. Yo la verdad es que no conozco a alguien, salvo las personas que se dedican a esos temas en específico internacionales, pero un humano normal de a pie no es así como de, ¿qué habrá hecho hoy el embajador? A ver. Sí, No, sí. o sea, porque obviamente ahí publican todas las actividades del embajador. Entonces dijimos, no, yo creo que ustedes tienen que tener acercamientos. Entonces yo le dije, por ejemplo, yo soy de Tlaxcala. Y me voy a poner un contexto muy breve. Tlaxcala es el estado más chiquito del país, pero estamos a hora y media de Ciudad de México sin tráfico. Le puedo asegurar que soy el único ser humano de ese estado que hoy hice esto, ¿no? O sea, hay que cacarearlo, Sí. ¿no? Y ya tomé un par de notas y ahí estaba María Mercedes, que ella era la directora de Education USA para México, Centro y Sudamérica. Y le digo a María Mercedes, digo, oye, ¿qué tengo que hacer para que una oficina de Education USA esté en Tlaxcala? O sea, eso fue mi primer planteamiento. Digo, no, Roberto, la verdad es que está muy complicado porque hay una en Puebla y la grande está en Ciudad de México. O sea, no es viable ponerles una. Y yo, ay, está bien. Digo, bueno, voy a replantear mi pregunta. ¿Qué tengo que hacer para que entonces ustedes vayan, tú en particular, a Tlaxcala y expongan esto? Digo, no, pues es que también es complicado, Roberto, no sé qué. Y digo, mira, se me ocurre algo. ¿Quién tiene que tomar la primera decisión de esto? O sea, ¿puede aplicar en persona directa? Sí, ok, pero pues está cañón que yo te reúna, pues a media ciudad. Sí. Digo, pero puede ser a través de escuelas. Sí, ok, ¿qué te parece que en una tarde yo te consigo la mayor cantidad posible que pueda de directores de vinculación o directores de prepas y universidades de Tlaxcala? ¿Vas? Digo, así cambia la cosa. Ok. Sí. Bueno, y entonces, por ejemplo, fui con mi universidad, ¿no? Y que me dicen que no. Y yo, las sales. O sea, aquí me va a dar, o sea, ¿cómo es posible? Les voy a traer a la gente de Education USA, ¿no? Y uno de mis maestros de inglés de la prepa, como que un día nos vimos, tomamos un café y me dice, no manches, yo estoy dando clases de inglés en el Politécnico, ahí en San Pablo Petatitlán, ahí junto al colegio de Tlaxcala. Dijo, deja ver si ahí. Al otro día, que dicen que sí. Y aquí, ahí me prestaron la auditoria, me pusieron un cafecito y todo. Y pues mi chamba fue invitar. Oye, ¿y en la Politécnica por qué dijeron que no? Porque yo creo que nunca me terminaron de creer lo que yo hacía. Yo siento que me ninguneaban. Dime. Por ejemplo, yo les decía en la Universidad de Verano, si ustedes hablan al TEC de Monterrey, en lo que esperas, el TEC de Monterrey te presume lo que hacen sus alumnos y te dicen, son lo chido. Y digo, aquí hay gente bien talentosa. Sí, de hecho tienen ahorita alguien que está en Irlanda haciendo su doctorado, que está, tiene también Los canal de hermanos, YouTube, ¿no? Los hermanos, o sea, tienen gente bien talentosa, digo, presúmanos. Yo voy por la vida cacareando que estudio aquí, Cierto. ¿no? O sea, presúmanos. Pero también es mucho de las personas que trabajan ahí, ¿no? Puede ser. Bueno, creo que algunos ya no están, pero... Mira, yo no he regresado. Desde que dije sí, protesto. No he vuelto. No, bueno, me invitaron hace un par de años a un evento de egresados. Pero fíjate que sí es algo, y yo lo he cuestionado en algunos podcasts en público, que las escuelas en Tlaxcala, no sé qué tienen en su forma de su propia publicidad. O sea, son como de no, sí, nosotros. Y tú así de sí, o sea, yo soy de Tlaxcala, tal vez no estudié en la universidad, pero también me gustaría dar un poco de mí hacia el Estado. Por eso el podcast nació. Claro. Es una forma de poder exponer a las personas que están acá y la están rompiendo. Sí, que no se das cuenta que el Politécnico dice sí. Vale, pues mira, yo ahí me senté, les explicaron. Si es a través de escuela, pues hay que firmar un convenio chiquito, no sé qué, bla, bla, pasó.
Y algunas semanas después suena mi celular, número de DF, contesto, oye Roberto, ¿no te acuerdas de mí? Soy Laura, una de las personas que fue a Tlaxcala. Y yo, ay, dime qué pasó, solo es una llamada de cortesía, Roberto. Te quiero decir que a raíz de la reunión que nos ayudaste, estamos ya concretando que alrededor de 30 chavos de Tlaxcala se van a ir a un campamento para estudiar en un verano inglés. Y yo, ay, qué bonito, ¿no? O sea, ya esas de las cosas que yo dije, se puede. O sea, y dice, no manches, la llamada que tuve con alguien de la Casa Blanca se tradujo en que unos chavos de Tlaxcala se pudieron ir a estudiar inglés gratis un verano. Algo que posiblemente, pues no todos iban a poder tener la oportunidad de ir a no, y que actualmente es carísimo. Bueno, con los costos que ya existen, ya dices, ay, claro, ¿no? Y luego, por ejemplo, justo el Departamento de Estado me da una beca para hacer un programa, el IDLP, que se llama el International Visitors Leadership Program, que invitan a gente muy fregona de los países. O sea, por ejemplo, el expresidente Calderón ha sido invitado al IDLP, ¿no? Y nos invitaron a uno ya, pero una situación de política. Cuando se me hace la invitación de la embajada, me acuerdo que Dani Rocha me dijo, ay amigo, pues mira, a mí me encantaría que te registraran en el de medio ambiente, porque así te conocimos. Pero hoy estás súper metido en la política, y la verdad es que hoy creemos que este programa lo puedes aprovechar más en política. Y entonces me inscribo al Grassroots Democracy, ¿no? Y entonces me tocó ir justo en la campaña de Hillary Clinton y Trump. Bien padre, o sea, entender cómo votan allá, ¿no? O sea, y era una visión, íbamos muchos periodistas. Iban muchos periodistas, ¿no? Por ejemplo, y es una broma que tenemos en ese programa, iba Federico Celedón, perdón, que él es, y ahí va la broma, que yo le decía, es que tú eres el Carlos Loret de El Salvador. O sea, era literal el Carlos Loret de El Salvador, era el conductor del noticiero matutino más importante del país. A él lo nominaron y estaba contra Roberto Fuentes. ¿No? Entonces iban un par de salvadoreños, iba por ejemplo una chava de Guatemala, Claudia, que tiene una organización padrísima de incidencia de trata de personas, secuestros. A su mamá la han secuestrado 2 veces. Y tuvimos un par de reuniones recorriendo Estados Unidos y nos explicaban cómo funcionaba y todo, ¿no? Y a raíz de eso es que se me permite ganar un premio estatal de la juventud aquí en Tlaxcala por la aportación a la cultura política. Que es a veces también que no los comprendemos, o sea, creo que a veces también es esa falta de información y lo que dices cacarear, ¿no? Como Estado cacarear lo que tenemos, porque a veces nada más queremos que vengan de fuera, pero ¿a qué? ¿Sí me explicó? A mí me pasó recientemente en un viaje que la gente me decía, es que casi de tu estado no vienen. Y yo así, pues yo aquí estoy, ¿no? Yo me sentí ofendido de cierta manera porque decía, pero si vengo, güey. Y entonces imagínate que en ese viaje habíamos 2 mexicanos. Oscar de Baja California, que tiene un proyecto muy, muy padre de incidencia política ambiental, y Roberto, ¿no? Y ya sabes que en ese tipo de viajes pues pierdes tu nombre y entonces te conviertes en el salvadoreño, en el colombiano, tal. Pero a mí no me decían el mexicano era Oscar. A mí me decían Tlaxcala, el Tlaxcala. Porque todas mis reuniones eran, oye Tlaxcala, oye, fíjate que en Tlaxcala, no sé qué Tlaxcala. Y llegó un punto en que nos dijeron, ya conozco más de México, Tlaxcala, por lo que nos cuentas, que México en general, ya queremos conocer Tlaxcala, ¿no? O sea, está muy padre. Y justo, por ejemplo, uno de nuestros intérpretes, porque si era fregones, o sea, todas las reuniones teníamos intérpretes en nuestros audífonos, las que pues, tú quisieras tomar en inglés, pues te la chutabas, pero si sentías que no, aquí tienes tu audífono. Y el intérprete en tiempo real, uno de ellos, Ulises, entonces muy amigo mío, me dijo, oye Roberto, ¿sabes que hay una oportunidad de negocios muy fregona en México? Mi despacho jurídico, porque entendí que como que lo de interpretar era como su hobby, ¿no? Es un abogadazo, se va a instalar en México y ahora le estoy ayudando, se llega en marzo, le estoy ayudando a buscar DEPA y una oficina chida en Ciudad de México, pero digamos, eso fue en el 16 y bueno, sigo en contacto con ellos, ¿no? Sigo en contacto con los de los noticieros de El Salvador. El Salvador ya nos van a escuchar próximamente. Exacto, se nos va a mandar ya los que pagan con Bitcoin. Oye,
quiero mencionar algo. Estamos hablando de que ya fueron 9, 8 años. Ya, chano. El aprendizaje. Bueno. Tanto de una cultura diferente a la nuestra, que normalmente aquí tenemos como de no. cierto resentimiento, pero también no vemos las bondades que existen entre Muchísimo. políticas, no países hermanos, porque en realidad todos debemos ser hermanos. Viene el actual rico. Ahorita. Exacto. No, ya es una persona muy distinta, muy distinta. Sigo trabajando en el público, yo creo que ahí entendí que me gusta. Pues mira, yo no sé si lo hago bien, pero ahí sigo, ¿no? Siempre sigo con el mismo humor que me caracteriza, ¿no? O sea, antes de que vamos a grabar te dije una disculpa si me río, ¿no? O sea, mi carcajada está cañona. Fíjate que esa tengo una experiencia padre, cuando trabajé un tiempo en el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, que yo tenía una dirección padre del área de nóminas, un día pues yo estaba en mi oficina privada, pues riéndome, ¿no? Y suena mi teléfono y era la secretaria directora general. Me dice, oye Roberto, ¿y yo qué pasó, Juan? ¿No? Me dice, es que dice la directora que si te puedes reír un poquito más bajo. Pero mi oficina estaba lejísimos de la de ella. Y le digo, no te preocupes, dile que voy a cerrar la puerta. No, o sea, yo sigo siendo exactamente el mismo, ¿no? O sea, la verdad es que cada que vengo a Tlaxcala, mi mamá vive aquí en Tlaxcala, entonces vengo cada 15 días, cada mes, me hago como mi tour, procuro ver a los más amigos que puedo. Afortunadamente hay quienes creen que yo puedo seguir sumando en algunas cosas y me siguen invitando. Aquí ahora, por ejemplo, me hicieron el gran honor de invitarme a formar parte del Observatorio Ciudadano Legislativo Del Estado. Okay. ¿No? Entonces ahí estoy compartiendo con Heredia Jiménez, ¿no? Con Viviana Barbosa, o sea, dos grandotas de la política. Sí, una fue esta candidata, ¿no? Sí, y a Viviana, por ejemplo, me acuerdo que la conocí porque cuando ella era delegada de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el gobierno federal se inventó una semana, y muy padre la verdad, la Semana Nacional de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el trabajo. Okay. Y entonces nosotros lo vimos, pues ahí íbamos en la prepa todavía, yo iba en la prepa, y entonces vimos que no había nada chido de jóvenes, o sea, que y los de medio ambiente, hermano, o sea, ya sabes que cuando tú eres activista, mira, te sientes, sí, o sea, eres Superman, ¿no? Y todo está mal en la que somos, ¿no? Y entonces fuimos a la delegación ahí frente a la UAT a pedir audiencia con la delegada, ¿no? Con Viviana, que hoy es muy, muy buena amiga mía, ¿no? Y delegada, y ya sabes, ¿no? En emprendedores y en activistas a quejarnos. Es que la semana que ustedes están organizando aquí en el estado no considera nada de jóvenes, no sé qué. Y Viviana nos escuchó. Y dijo, ajá, ok, ¿qué me proponen? Tienen razón, ¿qué me proponen? Pues uno nomás estaba acostumbrado a quejarse. Solo vine a decir que estaba mal. Solo me vengo a informar. Entonces, bien chido nos dejó organizar una serie de pláticas de emprendimiento en el Instituto de Apizaco, en el Tecnológico de Apizaco. Ahí hicimos una ronda con empresarios jóvenes, tlaxcaltecas, que estaban empezando, me acuerdo que estaba Fer Carrillo de Tacoqueto, que hoy Tacoqueto ya es referente en el taquito en Tlaxcala, y me da mucho gusto que también ya hay una parte en galería, la imagen ha cambiado muchísimo, se ha ido reinventando cada año, y en ese entonces ya habíamos ganado un premio que se llamaba Rompe con el Cambio Climático, ese Semarnat, a nivel nacional, y lo padre que de los cientos de proyectos que se registraron, ganaron 2 proyectos de Tlaxcala, nosotros y el proyecto de Ceplantae de Pepe Robles, que ellos hacen humedales. Ellos tratan el agua, y entonces les dijimos, oiga, tenemos pues esta posibilidad de trabajar ahora con la Secretaría del Trabajo, letra, entonces nos dejaron capacitar un poco, darles temas de emprendimiento a algunas prepas, hacer este seminario de jóvenes empresarios tlaxcaltecas, con chavos del Tecnológico Apizaco, para que dijeran, mira, tú estás estudiando, sí se puede, o sea, no solamente es llegar y formar parte de una planta y tal, no, tú puedes tener lo propio y crecer y tal. Entonces, a partir de ahí surgió una amistad muy padre con Viviana, y hoy compartimos el Observatorio Legislativo juntos.
Bien, y actualmente también te encuentras en el Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género. Suena bien rimbombante, ¿no? Sí, ahorita dije, pero platicando antes hablábamos sobre esa parte de la igualdad de género. ¿Qué Sí. hace un centro de estudio? No manches, mira. A ver, hasta deberíamos hacer como una sesión de mitos y realidades del Congreso. Ok. ¿No? Porque, para empezar, todo el mundo cree que ahí nomás se va a dormir. Y Sí. no, yo nunca me he podido quedar dormido. Sí, que de hecho, así hablando un poco de eso, estoy tratando de buscar a algún diputado, presidente municipal, diputada local, o Ajá. diputado local, diputada federal o diputado federal, senador, para que venga y diga, esto es lo que Esto es hago. lo que yo hago. Porque realmente a veces como que te quedas de, pues yo quiero ser nada más para ir a dormir y cobrar, pero realmente no saben el entorno de que se De lo que trabaja pasa, ¿no? en cada día. De lo que pasa. Porque ni siquiera es como por mes, es cada día. Está cañón, ¿eh? La verdad es que la actividad legislativa sí es muy absorbente. Y hay de todo, o sea, lo que te decía hace un rato son 500 diputados. Y es como un salón de clases, está el muy aplicado y el flojito. Ok. O sea, hay de todo, ¿no? Y la verdad es que a mí me ha tocado trabajar con una legisladora que era todoterreno, ¿no? O sea, nomás porque yo estaba con ella, pero hay veces que yo le escribía una madura y le decía, ya duérmete, ¿no? O sea, Sí. terminábamos 1:30, 2 de la mañana y después pues yo tenía mis notificaciones de sus tweets y todo, y 3 de la mañana ahí tuiteando y yo le respondía ya en su WhatsApp, ya duérmete, diputada, ¿no? O sea, haz paro, ¿no? Haz paro. Porque mi celular sigue sonando. No, y es que esa de ella te lo cuenta. Pero entonces, la Cámara no únicamente tiene como la parte legislativa del Pleno. la Cámara, ¿no? El pleno, ¿no? Ok. Está toda la parte administrativa, toda la parte de la Secretaría General y la Secretaría de Servicios Parlamentarios. Ok. La Secretaría de Servicios Parlamentarios se encarga de darle trámite a todas las iniciativas y leyes que hay, que proponen las y los legisladores, ¿no? Y dentro de la Secretaría de Servicios Parlamentarios hay 5 centros de estudios. Ok. Hay 5 centros, de los cuales los diputados se pueden apoyar, porque los diputados, pues como todos nosotros, pues no saben todo de todo. Cierto. Nadie, ¿no? O sea, y recordemos que nuestra manera de votar, pues permite que cualquier persona pueda ser electa a un cargo popular, Sí. ¿no? O sea, Tlaxcala es el ejemplo, uno de nuestros gobernadores, y ha sido de los que mejor aceptación ha tenido de profesión, era médico veterinario, Ok. ¿no? Entonces, pues hay de todo. Y estos centros de estudio lo que hacen es que podemos asistir a los ¿Gobiernos? no tanto gobiernos, estamos más enfocados únicamente a los diputados, pero para ayudarles. O sea, por ejemplo, a nosotros nos llegan, aparte que hay comisiones de todos los temas, Sí. ¿no? Entonces, a nosotros muchas veces nos llegan de la Comisión de Igualdad de Género que emitamos alguna opinión de esta iniciativa, ¿no? Ok. O sea, porque ya es como nosotros en una visión apartidista, o sea, nosotros no vemos los colores ni sus grillas políticas, sino si esto es viable o no, porque llega un Ok. punto en el que las diputadas, pues ellas deben de hacer eso, deben de dictaminar las leyes y las votan si sí o no pasan las modificaciones y eventualmente se van al pleno y se ratifican. Pero muchas veces es como de necesitamos un fundamento de esto, échenlo, ¿no? Y eso es cuando lo que Y eso es lo que hacemos. podemos hacer nosotros. Ok. ¿no? O por ejemplo, puede llegar alguna legisladora y decirnos, oye, la neta es que yo traigo este tema, ¿no? O sea, ayúdenme a construir la iniciativa. Ah, se vale. O por ejemplo, también el centro de estudios, hacemos un seguimiento puntual cada mes, los días 25, a las estadísticas de violencia contra las mujeres. Ok. ¿No? Damos un seguimiento puntual, sin colores, porque pues obviamente dependiendo del color de la persona que esté en el gobierno, pues los de oposición van a decir, es que aumentó esto, ¿no? Nosotros mira, son Sí, al final de datos cuentas, duros, es alrededor de la esto es lo que estadística, está ¿no? pasando, ¿no? Esto es lo que está pasando. Hacemos una matriz, ese documento está bien interesante, es una matriz legislativa de el seguimiento de todas las iniciativas que se presentan con temas de género. Nosotros ahí vamos poniendo si ya fue dictaminada, si no, si fue desechada, si se votó. Ok. Una vez que una ley pasa en la Cámara de Diputados, tiene que irse a la Cámara de Senadores, a la Cámara Revisora. Si allá la aprueban, se regresa a diputados ya para publicar. Y aparte ahí nosotros decimos, oye, México ha firmado ciertos convenios,
Entonces tal vez esta iniciativa entra perfecto en el objetivo tal de la ONU. Nosotros vamos encuadrando eso, ¿no? Entonces al final tenemos un documento de, oye, mira, los objetivos internacionales que tiene nuestro país, cumplimos con esto, tal, hacemos ese tipo de seguimiento también. Y también, como ahí tenemos investigadores y tenemos capacitadores, la verdad, muy interesantes y muy talentosos, en general son más diputadas. Las diputadas nos invitan a sus estados, ¿no? a hacer capacitaciones o a dar un par de conferencias de algún tema en específico que ellas tienen, ¿no? Por ejemplo, hubo hace 2 años más o menos que una diputada nos dijeron, oigan, vamos a proponer una ley general de feminicidio. O sea, el feminicidio es un tema duro en México, o sea, son 11 mujeres las que mueren al día, las que matan al día, ¿no? Por el simple hecho de ser mujer. Y dijeron, se necesita una ley específica para eso, ¿no? Entonces dijeron, ustedes podrían organizar los foros en todo el país. Nosotros, pues sí, ¿no? Y entonces era ya nosotros llevar, pues, ponentes y expertos a partidistas. Y la logística de cada uno de todo eso, o sea, ese tipo de cosas hacemos desde el centro de estudios. Ok, que yo creo que hasta para mí, ahorita que llegué con él, es nuevo. Normalmente no tenemos mucha conciencia de este tipo de centros de estudio. Todos nos basamos en ser para estar ahí, dormirte y ganar. Y ya. Sí. Oye, no, está bien padre. Entonces, no únicamente está el Centro de Estudios de Género, está el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, el Centro de Estudios del CEDEXA, que ve todos los temas de soberanía alimentaria, está el CESOP, de Opinión Pública, y Igualdad de Género. Bueno, Chistico, es mucho tiempo en años como para resumirlo en una hora, la neta. Ya sé. Pero ahora, así que para terminar, ¿cómo es Tico? Porque ya nos platicaste activista, político, entrar en un centro de estudios y apoyo en logística para fomento dependiendo lo que se quiera legislar, o que entre en alguna de los objetivos que tenemos como país, claro, y también como estado, ¿no? ¿Cómo es un Tico en persona? O sea, ¿cuándo te da tiempo ser Tico? ¿Sabes cuándo me dio tiempo? O sea, a pesar de todo eso, yo dije, sí, está bien padre todo lo que hago, pero aún no es lo que me gusta del todo. Y entonces yo entendí, hubo un proyecto político al que me invitaron a participar hace un par de años y me tocó coordinar un equipo digital en el estado, ¿no? Y teníamos una serie pues competíamos con el resto del país, ¿no? Y este equipo lo logré posicionar como uno de los 5 mejores en esa campaña. Y me gustó muchísimo la parte de la comunicación política digital, me gustó muchísimo, ¿no? Y dije, no, esto me gusta mucho. ¿Qué se tradujo? Que el Tico en sus tiempos libres se echó una maestría en gobernanza digital. ¿No? Entonces ahora tengo una maestría en gobernanza digital, inicié, ahorita justo, la semana pasada estaba viendo echarme un máster ya en marketing y comunicación política para profundizar un poquito, porque yo creo que para allá va la cosa. O sea, los gobiernos van a ser digitales y lo tenemos que aprender a hacer. Y entonces en mis tiempos libres hago eso. Hago eso. En mis tiempos libres, por ejemplo, me gusta mucho salir con los amigos. Me gusta un chorro el ambiente de un karaoke, por ejemplo, que no canto. No canto, pero me encanta. En Ciudad de México hay un lugar que me fascina, pero es un lugar de abuelitos. Se llama El Siqueiros. Y entonces, literal es de abuelitos, o sea, el macho que iba soy yo. Y es para ir a cantar tangos, boleros. Eso me fascina. Porque digamos que, pues cuando tú y yo nos conocimos, fue nuestra época de rockstars, que sí nos echábamos la semana en la fiesta. Y yo digo, ya lo hice, o sea, la verdad es que no me quedé con ganas de divertirme con nada, todo. Hoy ya mis ratos libres chidos los uso para eso, o sea, para si puedo estudiar un poquito de algo, lo tomo, y ya ese es el Tico que está fuera de todo, ¿no? O sea, ya el Tico de vamos al antro, no. Sí, ya. ¿Qué crees que no? Los calcetines. ¿Qué pasó con los famosísimos calcetines de Tico? No manches, los calcetines está bien padre porque esto surgió porque yo ya trabajaba en el Congreso. Y el Congreso, pues serio, ¿no? Así de. Y pues ya cuando yo trabajaba en un grupo parlamentario, pues era ir de corbata, traje y tal. Ya en el centro de estudios, pues sí puedes ir mucho más casual, ¿no? O sea, no hay como un código estricto de vestimenta.
Y entonces yo decía, ay, esto está aburrido, ¿no? Hasta el ambiente está aburrido, algo chido tiene que alegrarme mi día. Y encontré calcetines. Y entonces yo los compraba para mí. Y yo todos los días me ponía un calcetín divertido distinto. O sea, tengo unos del Chapulín Colorado, ¿no? O sea, tengo de Monster Inc., tengo de cervezas, de donas, o sea, míos. Y un día los conté. Dije, tengo un chorro. Y conté en Ciudad de México míos 240 pares, más los de Tlaxcala, que pues eventualmente yo venía a casa de mi mamá y pues aquí dejaba ropa y todo. Dije, oye, esto a mí me gusta, o sea, me gusta y mi hobby personal pues se puede traducir en algo. Entonces me puse a investigar todo, cómo hacer una tienda en línea y tal, porque dije, eso de rentar un local, ni puedo, ni tiempo, ni nada, tal. Y entonces creé una tienda en línea, ¿no? Y ya llevo un año, acabo de hacer un año con Calcetico, mi marca de calcetines, y ahí ando, y ese ya es como mi hobby, ¿no? O sea, y hay días en los que ya cuando estoy sin nada que hacer, digo, ay, sí tienes que hacerlo, o sea, échate el diseñito de un calcetín o algo, porque aparte lo hago yo, ¿no? Es lo que platicábamos hace ratito, y ojalá me llegara un community manager, ¿no? Pero surge Calcetico como algo mío que me gusta, y era como un sello de Roberto, o sea, todos sabían que Roberto pues siempre traía un calcetín distinto, y en el congreso luego se me preguntan, ¿y cuáles traes? Yo, mira, hoy traigo estos, ¿no? Así como hoy que traigo aguacates. Todos los días me vas a ver con un calcetín ridículo, o sea, todos los días, porque ese calcetín le hizo de contador, yo no los uso, ¿no? Y me encontré que hay mucha gente que sí le gustan los calcetines ridículos, mucha gente, y justo los que vas a encontrar en calcetico.com son todos los que yo me pondría igual de ridículos, ¿no? O sea, son los que a mí me gustan, y sí me he dado cuenta que son los que a la gente le pueden gustar, porque luego los que compré como unos más seriecitos y todo y los pongo, no. Esos no jalan, ¿no? Pero ahí va como otra opción de ahora el Roberto microempresario. Que es ese detalle de que a final de cuentas eso genera de cierta manera tu esencia. Claro. Porque realmente yo creo que no los veo ridículos, sino como divertidos. Son ¿no? divertidos, y o sea, es son los como eres, ¿no? Y justo es como soy, o sea, es mi manera de hacer mi calcetín, ¿no? O sea, los de hoy, o sea, son de amarillo que me ves desde el parque, sí, ¿no? O sea, y esa es la esencia de Roberto, sí, así soy, o sea, y donde esté, o sea, donde esté, se me va a salir mi carcajada, se me sale una perro, se me sale todo, ¿no? Entonces, pues, justo son los calcetines, y así se crea Calcetico. Pues bueno, Tico, la neta, creo que es muy poco tiempo para poder todo lo que has hecho en unos lapsos de tiempo. Pero pues siempre hay más, ¿no? Más capítulos de este podcast. No manches, ojalá es la otra que podemos platicar, ya te traiga chismes nuevos. Además, quiero mencionar que también gracias por el tiempo, ¿no? Porque venir de Ciudad de México, aunque vienes a Tlaxcala de visita, pues es un ratito que te quito porque podrías hacer algo más. No, hombre, pero para nada. Yo muy feliz de venir a estar aquí contigo. a ver si hacemos una visita ahora, vamos para allá. Estaría y padrísimo, grabamos. estaría padrísimo. ¿Va? Entonces, este es un capítulo más. Este es Roberto Fuentes, Tico, y Muchas gracias. les agradecemos que nos estén siguiendo en nuestras redes sociales. Van a estar las redes sociales de Tico, de la empresa y Las las mías. personales para que lo sigan. Donde pongo memes. Exacto, puros memes. Esto es todo por hoy. Les agradezco que sigan el podcast de Barbarito Hermano Influencer y te agradezco mucho. Tico. Gracias a ti, gracias por tu tiempo. Nos vemos. Bye.